Bienvenidos a la tercera entrega de Diálogos con la Justicia en tiempos de distanciamiento preventivo. Contingencia que ha producido la reinvención de las relaciones sociales y el replanteamiento del quehacer institucional en todos los ámbitos del Estado. Como lo vimos en los dos encuentros anteriores, las dificultades de esta situación inesperada han acelerado la transformación digital de la justicia. Luego de asimilar el impacto de este gran cambio, hoy avanzaremos un paso más en la visión reflexiva de la tecnología al servicio del juez y el usuario que acude al sistema judicial. En esta dirección, el diálogo de hoy busca respuestas a la forma en que se está reinventando el cumplimiento de la función judicial de la Corte Suprema de Justicia y en particular cómo se está adaptando la Sala de Casación Civil. ¿Cuáles son los ajustes en la relación usuarios y función judicial? ¿Hacia dónde se dirigen los próximos esfuerzos del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia? ¿Qué esperan y en qué pueden contribuir los abogados? Desde la experiencia atravesada durante los últimos meses, ¿cuál es la lectura actual y la mirada presente y futura del Gobierno Nacional, la Judicatura, las organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia y actores fundamentales como los académicos y los abogados litigantes? Responden a estas inquietudes como anfitriones el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Luis Quirós Alemán, el presidente de la Sala de Casación Civil, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, y los magistrados Haroldo Quirós Monsalvo y Octavio Augusto Tejero Duque. Y como invitados, hoy tenemos a la señora ministra de Justicia, doctora Margarita Cabello Blanco, a la señora presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Potía, al señor director de la Corporación Excelencia de la Justicia, doctor Hernando Herrera Mercado, y al profesor de la Universidad del Rosario, doctor Francisco Bernate Ochoa. Sean todos bienvenidos a este diálogo. Un saludo muy especial también a los magistrados, jueces y empleados de la rama judicial, a los estudiantes, académicos y a los ciudadanos que nos acompañan con su atención desde sus casas y oficinas. Buenas tardes, señor presidente de la Sala de Casación Civil, magistrado Luis Armando Tolosa Villabona. Lo escuchamos. Germán, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este programa todos los internautas, los cibernautas que nos están acompañando y que nos siguen, a los empleados de los despachos judiciales, a todos los jueces, a los magistrados, a los estudiantes y profesores de Derecho, también a los abogados que están siguiendo este programa y en general a todos los interesados en estos debates que hacemos aquí desde la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y para el país. Un saludo muy especial desde el interior de la Sala Civil, los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo, Luis Alonso Rico, Francisco José Ternera, no se encuentran aquí, pero a todos ustedes los saludan. Los magistrados que se encuentran aquí presentes, los doctores Wilson Haroldo Quirós y el doctor Octavio Augusto de la Sala de Casación Civil, también los saludan a ustedes y por supuesto el suscrito. Bienvenidos todos ustedes. Le damos el saludo especial aquí al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Luis Quirós, por dignarse hoy a acompañar este programa. A la señora ministra de Justicia, doctora Margarita Cabello, cofundadora de este programa en el 2017, junto con el doctor Haroldo y toda la Sala de Casación Civil. Bienvenida, señora ministra. Igualmente, saludamos a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina, por el apoyo que ha ofertado siempre y la colaboración en este programa. Es muy grato tener aquí la presencia de personas interesadas en la labor de la justicia, como el doctor Hernando Herrera Mercado, que de la Corporación Excelencia de la Justicia siempre ha hecho sus observaciones y las hará hoy a este programa. Por supuesto, nos encontramos también con el profesor Francisco Bernate Ochoa, que en repetidos programas nos ha acompañado. Le señalamos a la audiencia y a los internautas y aquí a ustedes quienes se encuentran aquí en este debate, que este programa de diálogos con la justicia no es el primero.
Nosotros estamos adelantando este programa desde el año 2017 y llevamos alrededor de 31 emisiones. En el 2017 tuvimos 9 programas, en el 2018 8 programas, en el 2019 11 programas y en el 2020 sobre estos temas, concretamente, llevamos 3 programas, temas de responsabilidad, de doble conformidad, seguros, problemas médicos, problemas de baldíos, de discapacidad. Un caso donde la señora ministra fue ponente, el caso Machuca, caso de la Amazonía. Hemos discutido problemas puntuales como con los que tiene el país ahora para la Sala Penal y para el Congreso, la doble conformidad. Bien, sobre este programa y los aspectos, vamos a darle el uso de la palabra en primer lugar al señor presidente de la Corte Suprema para que en nombre de la Corte los saludo a todos ustedes y procederemos posteriormente a realizar una serie de preguntas que no superen los 5 minutos para cada uno de ustedes sobre temas que atañen a esta crisis y la forma de solucionarla. Señor presidente de la Corte Suprema, le damos el uso de la palabra para que usted salude a esta audiencia de internautas y los presentes en las redes. Buenas tardes, doctor Luis Armando Tolosa. En primer lugar, el honrado soy yo, pues la invitación que me han cursado para acompañarlos en esta tarde me llena de mucha satisfacción. Permítame y saludo a la señora ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello Blanco, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Remolina, a los doctores Haroldo Quiroz, Octavio Tejero, magistrados de la Sala de Casación Civil, al doctor Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia por la Justicia, al doctor Francisco Bernate, abogado penalista de reconocida trayectoria. A todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad, gracias por acompañarnos a compartir estos eventos que realmente resultan enriquecedores, dada las especiales circunstancias por las que actualmente atravesamos, no solamente en la rama judicial, sino en todos los ámbitos de la sociedad a nivel nacional y mundial. Extiendo un caluroso y cordial saludo a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a todos los jueces del país, a todos los magistrados de tribunales, a los empleados de la rama judicial, a todos los usuarios de la rama judicial. Este problema de la pandemia, a raíz del coronavirus COVID-19, como he dicho, no se tomó la molestia de tocarnos la puerta para ver si entraba. Llegó sin tocar la puerta y nos invadió, y frente a esa invasión hemos tenido que trabajar con la astucia, con herramientas inimaginables para el desempeño como jueces de la República. No ha sido una tarea fácil para los jueces, para los administradores de justicias en general. Esto no ha sido fácil. En lo que concierne a la Corte Suprema de Justicia, el 16 de marzo, la Sala de Gobierno, frente a esta situación agobiante y preocupante, tomó la decisión de ordenar el trabajo en casa de todos los funcionarios y empleados de la rama judicial de la Corte Suprema de Justicia. Lo propio hizo la Sala Plena de la Corte el 19 de marzo, cuando ordena el cierre de las instalaciones, procurando el trabajo en casa. A partir de estas decisiones se han venido adoptando otras. Se han tomado medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia. Inicialmente, de la mano con el Consejo Superior, a través de sus acuerdos, pues garantizamos la evacuación de las acciones constitucionales. La Sala Penal, entre tanto, también amplió
la prestación del servicio en aquellos procesos en donde hubiesen detenidos, donde estaba de por medio la libertad de las personas. Pero no ha sido fácil la sesión. Esto ha sido lleno de dificultades, tomar decisiones, votar a través de herramientas tecnológicas a las cuales nunca habíamos pensado echar mano. Y que, como se los vengo diciendo, nos tocó por fuerza de las circunstancias. Y eso nos ha hecho repensar la forma de tomar decisión al interior de un juzgado, de un tribunal, de las salas de decisión, de salas de casación, de salas plenas. Y nos ha hecho llegar a la conclusión de que el chip hay que cambiarlo. Hay que dejar atrás ese paradigma y ser conscientes de que estamos frente a una nueva realidad de trabajo, a una nueva modalidad de llevar a cabo la correcta administración de justicia. Jueces, empleados, las partes, todos tenemos que echar mano de la tecnología, porque en estas circunstancias creo que es la única manera de seguir prestando ese servicio público esencial que es el de administrar justicia. A raíz de los años, la tecnología ha venido tocándonos la puerta y de pronto no nos hayamos percatado de la inminencia de echar mano de estas herramientas. A través de la historia, la utilización del telégrafo, el telegrama, el fax, el escáner, todo eso eran advertencias de que la tecnología tenía que ser utilizada para la prestación del servicio de la administración de justicia. Y no nos dábamos cuenta de que eso era inminente y que era necesario acudir a esta tecnología. Yo, cuando me vinculo a la rama judicial en el año 97, que llego a ser juez laboral aquí en Bogotá, yo venía de la rama ejecutiva, de pronto con otra forma de trabajar. Ya de alguna manera la tecnología, el uso de computadores en el nivel central ya era común. Cuando llego a ser juez, no me encuentro sino con una máquina de escribir, y la tecnología de ese momento en la rama judicial era una máquina de escribir eléctrica, que nadie usaba por temor. Yo tomo la decisión de llevarme mi computador personal al servicio del juzgado de la Administración de Justicia, y paradójicamente eso me crea problemas con mis propios compañeros, porque me llegaron a censurar porque eso era una competencia desleal, en tanto yo estaba usando una herramienta no provista por la rama judicial para la producción de mis decisiones. Entonces, como quiera que de alguna manera se facilitaba la producción de las provincias, tuve un conflicto interno con mis pares de jurisdicción laboral en Bogotá. Y al cabo de los meses llegaron los computadores y pasaron muchos meses y esos computadores no fueron usados como tenían que usarse. Hasta tanto no se dieran los cursos, no se proveyera de la capacitación necesaria, mínima, indispensable para abrir la caja que contenía el computador. Entonces, a lo que yo voy es que las circunstancias tienen que cambiarnos. Ese chip, esos paradigmas frente a la tecnología. Es decir, estamos ante una nueva realidad y hay que afrontarla. La ley estatutaria nos dice hay que acudir a las herramientas tecnológicas. La ley estatutaria de la Administración de Justicia, de la mano del Consejo Superior, provea de todas las herramientas tecnológicas para la labor de administrar justicia. La ley 527 del 99, a través de los mensajes de datos, en los correos electrónicos, las firmas digitales, el decreto ley 19 de 2012, el antitrámite que suprime, autoriza la utilización de medios electrónicos, por ejemplo, en los procesos de insolvencia. Es decir, la legislación ha venido poco a poco introduciendo el uso obligatorio de las herramientas telemáticas y tecnológicas al servicio de la Administración de Justicia. La ley 1149 en materia de oralidad laboral,
también obliga a la utilización de la tecnología. La ley 1564 de 2012, el Código General del Proceso, artículo 113. Miren, señores jueces, la utilización de las herramientas tecnológicas es inaplazable. El decreto ley 491 de 2020, el trabajo en casa a través de la declaratoria de emergencia, utilicen la tecnología, los medios de informática, de comunicación, hagan conciliaciones virtuales, las firmas digitales, reuniones virtuales, en fin. La legislación ha venido dando pie y metiéndonos en cintura en la utilización de la tecnología. Los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura han hecho lo propio. Es decir, las herramientas que hoy por hoy tenemos que estar utilizando y hemos echado mano de las mismas son en la actualidad necesarísimas para garantizar la prestación del servicio de la administración de justicia. Esas plataformas tecnológicas las que estamos usando hoy. ¿Cuándo íbamos a pensar hace 6 meses que estábamos llevando a cabo este tipo de reuniones en la rama judicial, de desarrollo de las salas plenas, en las salas de decisión? Estábamos lejos de llegar a pensar que esto iba a ocurrir. El COVID-19 nos metió y no nos preguntó si queríamos entrar en la era tecnológica en la administración de justicia. La dificultad que ha costado y ha generado tomar decisiones, y aquí están de testigo mis compañeros de corte, al interior de una sala de casación o una sala plena. Es decir, la votación a través de estas herramientas, si se garantiza, si puede seguir siendo secreta, si la tecnología de un software permite que se garantice ese voto secreto, si no es vulnerable. En fin, son muchos aspectos que hemos venido echando mano de ellos porque los jueces estamos con el propósito de seguir asumiendo la responsabilidad que tenemos frente a nuestros despachos judiciales, pensando en el usuario de la administración de justicia. Y con todas esas dificultades, si me lo permiten, desde que se decretó la cuarentena, el 16 de marzo, la Sala de Gobierno ordena el trabajo en casa. Al 22 de mayo, la Corte Suprema de Justicia ha producido casi 3.000 decisiones, 3.000 providencias. En la Sala de Casación Civil tengo cuentas de 610 a 22 de mayo. La Sala de Casación Laboral, 404 decisiones entre sentencias de casación y sentencias de tutela, autos interlocutorios. La Sala de Casación Laboral, 715. La Penal, 612. La Especial de Primera Instancia, 81. Sala de Instrucción, 358. La Sala Plena ha producido hasta fecha 18 decisiones. En total, casi 3.000 decisiones se han tomado desde que se produce el confinamiento y hasta el 22 de mayo. Con este anuncio de la producción de la Corte Suprema de Justicia en este periodo breve, significa que prácticamente se reabrió plenamente la atención a los usuarios de la Corte Suprema, con la introducción de un protocolo de uso de herramientas tecnológicas, telemáticas, que definitivamente marcó una nueva época en la administración de justicia, sobre todo en los procesos que se llevan a cabo ante la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria. La Corte registra, como les digo, bajo estas dificultades unos guarismos históricos, una productividad que seguramente muchos desconocen. Levanta la Corte la suspensión de términos frente a algunos temas muy sensibles socialmente. Fija derroteros tecnológicos, de erradicación, de reparto, de notificación de providencias, devolución de expedientes, traslados digitales, virtuales o telemáticos a las partes. Estas partes que tienen interés en los expedientes bajo su competencia en la Corte Suprema. No obstante, esta contingencia del coronavirus se originó la implementación novedosas de reglas que
constituyen la puesta en marcha de modalidades de trabajo remoto al interior de la Corte. Maneras de llevar a cabo la labor interna basadas en herramientas tecnológicas cuyo potencial no había sido explorado ni utilizado, como les decía, pese a estar contemplado en la ley estatutaria, como recordábamos, y aún en el Código General del Proceso más recientemente. Desde ahora, la recepción de los expedientes para el trámite en la Corte Suprema se puede realizar por correo electrónico. La notificación de las provincias se surten por estado y por edicto a través de la página de la Corte Suprema de Justicia. Se finaliza el trámite del recurso, se devuelve el expediente por correo certificado. El traslado a las partes se comunica a través del sistema de gestión siglo XXI. Y no obstante esta digitalización establecida mediante los acuerdos del Consejo Superior, de la misma Corte Suprema de Justicia, se mantienen los plazos legales para las partes de las fechas y horas hábiles correspondientes para la presentación de memoriales y envío de documentos, en fin, obviamente respetando la hora de las 5 de la tarde y del último día hábil correspondiente. De su parte, el levantamiento de la suspensión de términos permite, a partir de este momento en que se levanta la suspensión, la notificación de muchísimas sentencias que estaban ahí pendientes de notificar cuando se produce el confinamiento. Por ejemplo, la Sala de Casación Laboral, a través de su acuerdo 051 de la semana pasada, dispuso resolver gradualmente todos los asuntos de su competencia. Lo propio ha hecho la Sala Penal y la Sala Civil no se queda atrás tampoco. Todo ello con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la función judicial, asumiendo protocolos de bioseguridad y el uso de tecnologías y herramientas telemáticas. Se adoptaron medidas internas para el trámite de los procesos de implementación del trabajo no presencial en casa, remoto o a distancia. En fin, ha sido un reto enorme. Yo creo que las ganas de superar estos retos es unánime en toda la Administración de Justicia. Repito, el compromiso es enorme y conocemos de las dificultades que están atravesando en muchos despachos judiciales. El abogado litigante también somos conscientes de que está esperando que se reanuden la prestación del servicio presencial. Muchos están esperando ese momento, pero yo sí quisiera hacer un llamado de que ese instante, soy consciente de que seguramente está próximo a suceder, pero deben tomarse todas las medidas preventivas. No vamos a seguir desempeñando la labor en las mismas condiciones en que veníamos. Esto cambió y no tuvimos oportunidad de opinar si aceptamos o no el cambio. Espero que esto sea para bien de toda la sociedad colombiana. Alguna cosa buena tiene que quedar de esto malo que estamos viviendo a nivel mundial. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, presidente. Muy gentil por sus palabras. Quiero hacerle y darle la palabra, una pregunta aquí a la doctora Margarita Cabello. Si puede, doctora Margarita Cabello, bienvenida a este programa. Usted que fue asidua en el año 2017, ahora es del Ministerio y como parte del Gobierno Nacional. Nosotros queremos preguntarle a usted cuál es el apoyo presupuestal y logístico que desde el Ministerio y desde el propio Gobierno Nacional nos puede hacer para superar esta coyuntura y además para lanzar a toda la rama judicial y especialmente a la jurisdicción ordinaria hacia la justicia digital. Bienvenida, doctora Margarita.
Gracias, señor presidente Luis Armando Tolosa. Un saludo muy especial y un abrazo con todo mi cariño para usted, para el doctor Haroldo Quiroz, para Octavio, el doctor Octavio Tejero, y felicitarlos por la continuidad de este programa. De verdad que cada día es más reconocido a nivel nacional e internacional y eso me llena de orgullo por lo que ustedes han hecho en estos 2 años frente a esta manera fácil de comunicarnos. Ya ustedes habían entrado en la tecnología con este programa, ya lo habían hecho y a pesar de que no se notaba, porque estábamos en épocas de normalidad, hoy nos damos cuenta de que fueron los pasos primeros, los primeros gateos para poder llegar a la tecnología que hoy, como bien lo decía el presidente de la Corte, nos tomó de sorpresa y nos impactó con su entrada, pero bienvenida sea. Un saludo muy especial también a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Hernando Herrera, un abrazo especial, presidente de la Corporación Excelencia de la Justicia, al profesor Francisco Bernate, abogado penalista muy reconocido por sus calidades académicas y sus opiniones oportunas siempre en temas de carácter penal y de criminología. Un abrazo especial a Germán y a Piedad Salamanca. Siempre los recuerdo con mucho cariño y a veces me dan ganas de traérmelos para el ministerio, porque han ayudado mucho en esto. A todos los asistentes, un abrazo especial de la rama judicial y a todos los que están participando en estas instituciones. Yo no tengo duda, la pandemia nos ha obligado a pensar en la tecnología como solución a los problemas de orden prioritario por razones del aislamiento y el acuartelamiento obligatorio a que nos hemos tenido que acostumbrar y acomodar, todo por la necesidad urgente de privilegiar el derecho fundamental a la salud y a una vida sana, sobre otros derechos como es el derecho al acceso a la justicia. Y eso nos hace tener claro un primer punto. Tenemos que saber cada uno de nosotros como líderes en nuestros grupos, tenemos que saber mantener o solucionar esa tensión axiológica que se presenta entre 2 grandes derechos fundamentales o principios esenciales. Uno, la necesidad de asegurar la continuidad del servicio esencial de justicia que nos reclaman todos los ciudadanos. Y 2, del otro lado, la necesidad de garantizarles a todos los funcionarios, empleados y usuarios de la justicia el derecho a una vida sana y a una vida protegida frente a la salud, lo cual implica garantizar o ponderar en esas 2 posiciones y en esa tensión axiológica el problema del aislamiento recomendado, el problema del acuartelamiento, todo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y además la necesidad de utilizar medidas de bioseguridad. Miren ustedes entonces cómo en cada momento y en cada decisión que tomamos siempre tenemos esos 2 derechos fundamentales. El derecho de acceso a la justicia por un lado, pero al mismo tiempo el privilegiar hoy el derecho fundamental a la salud y a una vida digna y completamente sana. Eso no es fácil y entonces nos lleva a en cada caso tener que analizar cómo analizamos los 2 dentro de algo tremendo que a mí me está ocurriendo permanentemente. Y es dentro de las circunstancias estructurales y económicas en que estamos viviendo. No somos un país rico, no tenemos instituciones ricas y entonces nos enfrentamos a problemáticas presupuestales y de estructura difíciles, pero ese fue el mundo que nos tocó y dentro de eso tenemos que hacer esa ponderación entre la tensión axiológica existente entre esos 2 derechos fundamentales. Y yo diría que eso ayuda si tenemos de la mano a un tercer elemento importantísimo, que yo llamo con mi gente en el ministerio la palabra de flexibilizar, flexibilización. En cada caso nos toca mirar cuándo realmente podemos en esa tensión axiológica ponderar el acceso a la justicia frente al derecho a la salud o a la inversa ponderar el derecho a la salud frente al acceso a la justicia, dependiendo de las circunstancias propias en que se encuentre cada institución que tenemos que regentar. Y me explico. No es lo mismo la ponderación en una ciudad pequeña con un establecimiento, un edificio judicial pequeño y con una población pequeña, que hacer el mismo análisis y ponderación frente a unas poblaciones judiciales. Yo lo miro en unas poblaciones mías muy grandes, ¿no es cierto? Al ladito que nos ilumina siempre de la precariedad económica, de la precariedad estructural y de muchas otras precariedades propias de nuestras institucionalidades. Entonces, eso obliga a que tengamos en cada caso que tener esas reglas para poder determinar qué privilegiamos y cómo lo privilegiamos
en cada momento de nuestro ejercicio de función que nos exige tener capacidad de mando. Y entonces viene el otro punto. Nos toca tomar decisiones en estas posiciones de mando que tenemos en un momento, en una circunstancia en donde la velocidad y la rapidez es fundamental. Entonces, porque la crisis no nos espera, frente a la rapidez y velocidad con que tenemos que decidir, tenemos que tratar de que la decisión sea rápida, pero lo más certera posible. Y todo lo cuento muy fácil aquí en palabras, pero cuando vamos a la práctica, cada decisión implica un riesgo de que nos equivoquemos, y estamos todos con la posibilidad de equivocarnos más que de lo que creemos en estos momentos de pandemia. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio está con ustedes, el ministerio está con los usuarios. El ministerio siempre, desde que estoy allí, desde el año pasado, no he hecho más porque creo que esa es la esencia de la democracia, tratando de hacer un trabajo armónico y colaborativo entre las tres ramas del poder público, en todo lo que tiene que ver con Congreso, para ayudarlos en reformas que se necesiten, pequeñas reformas, como siempre he dicho, que sumadas dan la gran reforma. Con el sector justicia, la doctora Diana Remolina sabe que cuenta conmigo, y el doctor Jorge Quirós y el doctor Álvaro Ramén saben que cuentan conmigo, lo mismo que Hernando, para cuando nosotros tengamos que tomar decisiones y ustedes necesiten la mano del gobierno. De hecho, en las medidas a largo plazo, el gobierno ha estado apoyándolos, nada menos que en ese plan, gran plan, como llamo yo, de transformación tecnológica en la rama judicial. Cuando por primera vez el Consejo Superior de la Judicatura y las Cortes estaban pensando seriamente en sacar adelante lo que es la transformación digital a través de la tecnología, de las comunicaciones y de la información, se nos presentó la crisis. Y yo pienso que al presentarnos esta crisis, lo que nos hizo fue abrirnos los ojos y ayudarnos a que estaba más cerca de lo que nosotros creíamos este tema de la digitalización de la justicia. Todos saben que el gobierno está apoyándolos en lo que necesiten, estamos apoyándolos con la tecnología, estamos apoyándolos con la necesidad de la utilización de la banca internacional, y estamos tratando de ir juntos en este proyecto a largo plazo. Así son más serios, creo yo, a largo plazo, pero por etapas cercanas, la posibilidad de no, como me decía Diana una vez, no es la digitalización del expediente o el expediente digital, no, es la digitalización del sector justicia con la interoperabilidad de vida. Y por eso, paralelamente, estamos trabajando en el sector ejecutivo en avanzar en la digitalización de las entidades del Estado que ejercen función jurisdiccional. Vamos también trabajando con ellos y en eso estamos apoyando mucho al sector justicia. Pero eso sería una medida a largo plazo con inicio rápidamente. El Consejo Superior con las Cortes están trabajando, ustedes no se imaginan a qué nivel y a qué ritmo. Van avanzado mucho desde el año pasado que se comenzó con esto. En la pandemia en sí, ¿en qué estamos ayudando? En la expedición de decretos que los abogados o el sector justicia nos solicitan para agilizar la tramitación. Nosotros la emergencia ecológica, social y económica de hace un mes, expedimos 7 decretos distintos en donde ayudamos un poco en la agilización de la intervención o de la aplicación de justicia dentro del aislamiento. Por decirles algunos de los decretos, fue el decreto de las comisarias de familia, cuando nos dimos cuenta que los comisarios cerraron sus oficinas y no estaban atendiendo, y una de las causas que ha originado mayor conflicto en el confinamiento es la violencia intrafamiliar. Y así expedimos una serie de decretos ayudando a cada sector, al sector de notarías y registros, al sector de Agencia Nacional de Defensa Judicial, algunos que tenían que ver con IMPEC y USPEC, otros que tenían que ver con suspensión de términos, temas muy relativos con la Sala Penal de la Corte y extradición, y así ayudamos en una serie de decretos. Hoy estamos también en esta segunda etapa de emergencia económica, social y ecológica, también trabajando mucho con decretos. Estamos muy de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema en la elaboración del decreto, que ya se le están dando los últimos afinamientos para efectos de ayudar en la implementación de la economía la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar los procesos judiciales. Esto lo estamos trabajando, lo hemos trabajado Corte, Consejo Superior, Instituto Colombiano de Derechos Procesal, y es una manera de ayudarlos a que se agilicen y en la utilización de la tecnología en muchos temas que no estaban del todo determinados o especificados
en el Código General del Proceso, que de hecho el código ya venía con la orden de cumplir con la aplicación de la aplicación y utilización de medios virtuales dentro de esta pandemia. Seguimos trabajando muchísimo, por ejemplo, en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo sigo siendo ilusa, me dicen algunos, pero yo confío plenamente en que una manera de desjudicializar es darle mucha fuerza y trabajo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en eso estamos trabajando virtualmente, en seguir preparando, capacitando a todas estas personas que pueden servir de intermediarios en no tener que asistir hasta las vías judiciales o las instituciones judiciales. De la misma manera estamos haciéndolo con nuestras tecnologías que teníamos desde antes. Nosotros tenemos medios de comunicación y de información como LegalApp o Juriscol, que son medios tecnológicos que se encargan de dar información sencilla sobre toda la actuación judicial y toda la información judicial que se requiere en todos los sectores del país. Incluso tenemos este medio en todas las universidades públicas del país, con un convenio que hicimos con el Ministerio de Cultura, en donde allá pueden ir los que no tienen internet a mirar y a enterarse de todas las gestiones que tengan que ver con justicia. Allá les damos la información que necesitan, todos los trámites, con quién se tienen que comunicar, y tienen toda la información en términos judiciales. Es decir, que en ese sentido estamos tratando de estar ahí al lado de ustedes para darles el apoyo, porque la misión esencial, de acuerdo con lo que leí cuando me posesioné como ministra, de un Ministerio de Justicia y del Derecho, es la de estar al servicio del sector justicia y lograr armar y organizar una colaboración armónica entre todos para que podamos salir adelante en la resolución de los problemas judiciales o de justicia en nuestro país. Y finalmente, en temas presupuestales, el más engorroso y el más doloroso, tratamos de alguna manera de colaborar. Estamos ahora tratando de ayudar un poco a los notarios para que puedan, elaborando un decreto a fin de que puedan ayudarse en el manejo de sus nóminas. Apoyamos un poco los decretos en donde se facilitaba a las personas financiar o lograr financiamientos, y estamos tratando, no lo hemos conseguido, de ver cómo conseguimos para los abogados un apoyo financiero mucho más fácil, porque me lo han pedido. No me ha sido fácil con el Ministerio de Hacienda por las muchas razones que hay en el camino, pero estamos ayudando a ver cómo logramos apoyar de alguna manera a los abogados litigantes que se les ha mermado los ingresos, por lo tanto la sostenibilidad de sus hogares a raíz de esta pandemia y de este cerramiento, suspensión provisional de el ejercicio de la función judicial. Hemos ayudado mucho también al Consejo Superior cuando nos ha pedido en recomendaciones, trabajamos juntos la posibilidad de recomendaciones, y paralelamente nosotros nos mantenemos en contacto directo con los ministerios de justicia de toda Iberoamérica, intercambiando opiniones, mirando todos los días cómo van ellos en sus funciones, cómo les ha ido bien en una práctica o no les ha ido bien en otra, para efectos de que la experiencia de los otros nos ayude a cortar camino y aplicarla en nuestros países si ello es posible. Eso en términos generales es el aporte que estamos haciendo desde el Ministerio, siempre con las puertas abiertas para lo que necesite en esta pandemia y más adelante, porque no es el ya, el aquí y el ahora, sino el mañana, lo que ya nos debe estar llamando a prepararnos para ello, y en eso estamos también acompañándolos con nuestros dos viceministerios. Eso sería, para no extenderme más, señor presidente Luis Armando Tolosa, lo que podía decir en principio sobre nuestros apoyos tecnológicos. Muchas gracias, señor presidente. Muy gentil, doctora, por su intervención. Tenemos una inquietud con respecto a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Se han venido tomando una serie de medidas sobre cierres de despachos judiciales, suspensión de términos, en consonancia con los decretos del Gobierno Nacional. Queremos preguntarle cuáles son las medidas hacia el futuro y hacia dónde se dirigen los esfuerzos del Consejo Superior de la Judicatura en forma concreta frente a esta coyuntura. Doctora Diana Alexandra Remolina. Doctor Tolosa, muchas gracias. Buenas tardes. No me voy a extender en los saludos, pero un abrazo muy caluroso y un saludo muy caluroso para todos los que me acompañan acá en esta conferencia, y un saludo para todos los que nos están siguiendo. Doctor Tolosa,
digamos, yo sé las inquietudes que hay las inquietudes y el interés en que se defina cómo vamos a empezar a trabajar desde la semana próxima. Pero antes de entrar en eso, sí quisiera hacer un resumen muy concreto, como usted lo ha solicitado, de las acciones que hemos tomado hasta ahora, porque el hecho de lo que hemos hecho hasta ahora nos permite también establecer el camino hacia dónde vamos y por qué vamos de esta manera. Lo primero que tendría que decir es que la premisa básica que hemos tenido en cuenta para la toma de todas estas decisiones está fundamentada en la necesidad de evitar el contacto físico, evitar las aglomeraciones, para proteger la salud no solo de los servidores de la justicia, sino por supuesto también de todas las personas que se relacionan con nosotros. Y para lograr ello, la primera medida que todos conocemos es la de la suspensión de los términos, el cierre de las sedes judiciales, y definimos de manera general que los servidores judiciales trabajarían desde sus casas, cumpliendo con las tareas y con las instrucciones fijadas directamente por los jefes de cada despacho o de cada dependencia. En esas condiciones generales, la rama judicial continuó trabajando. Estamos en aislamiento desde hace 77 días y durante estos 2 meses y medio ya casi hemos seguido trabajando en esas condiciones, como decía, pero también desde ese mismo día tuvimos que iniciar ese ejercicio de preparación para ir restableciendo la mayor cantidad de servicios posibles. En esa lógica, tratamos de adaptarnos muy rápidamente a lo que nos estaba imponiendo la realidad y desarrollamos una serie de herramientas TIC que nos permitieran atender la contingencia. En ese escenario se propició el uso intensivo del correo electrónico para recibir las tutelas, los habeas corpus, las normas de estados de excepción. Se habilitó el pago de títulos judiciales, de familia, y de laborales y de otros por los medios, por las plataformas que trabajamos con el Banco Agrario. Se robustecieron las plataformas para la realización de las audiencias virtuales mediante videoconferencia, que eso ha permitido y agilizado mucho la actividad. Se impulsó también el sistema de información de correos electrónicos de abogados. Se fortaleció el portal web de la rama judicial que permite la publicación de las informaciones de interés para todos los usuarios de la justicia. Los servidores judiciales y los usuarios están recibiendo capacitaciones sobre esas nuevas modalidades operativas de manera virtual a través de teleconferencias, de tutoriales que están disponibles en la página web del Consejo Superior, en la página web de la Escuela Judicial. Y en particular, alrededor de todas estas herramientas tecnológicas, expedimos una circular el 31 de marzo, en donde establecimos una serie de instrucciones sobre las herramientas tecnológicas de apoyo a la actividad de los servidores en la rama, en particular en todo lo que tiene que ver con el envío de mensajes de datos, las audiencias de las sesiones virtuales con y sin efectos procesales, el almacenamiento de información, el sistema de gestión de correspondencia administrativa, etc. En general, hemos expedido ya casi 15 acuerdos, 18 circulares que establecen en conjunto como todas las directrices de trabajo para esta fase. Como resultado de esto, me gusta siempre también mencionar cuáles son los resultados de todas estas herramientas y se actualizan día a día y hoy podemos decir que se están tramitando 74.800 audiencias, casi ya llegamos a las 75.000 audiencias en 2 meses, casi 2.000 habeas corpus, 36.000 audiencias de control de garantías, 28.000 trámites de ejecución de penas, sin mencionar casi 8.000 solicitudes de prisión y detención domiciliaria transitorias con base en el decreto 546, tanto las remitidas por el INPEC como las remitidas directamente por las personas privadas de la libertad, sin mencionar datos por las revisiones de constitucionalidad y legalidad de las normas de excepción y tampoco los datos de todos esos asuntos que paulatinamente se han ido excepcionando de la suspensión del término y que ya van casi en más de 40 tipos de asuntos que se están movilizando y respecto de los cuales tendremos que hacer el seguimiento para medir, pues finalmente, el impacto de esta pandemia
en la actividad judicial. Igualmente hemos mantenido la actividad administrativa de la rama con todo lo que ha implicado. Hace unos minutos antes de que iniciáramos, hablábamos de que quizás el aumento de la actividad y de la actividad administrativa se ha aumentado en un casi, yo diría que en un 3000% en solicitudes, quejas, derechos de petición, que es una tarea pues que igual seguimos cumpliendo. Y en resumen diría que las medidas adoptadas hasta la fecha como respuesta a esta emergencia han tratado de conjugar, por un lado, la necesidad de que la Administración de Justicia continúe trabajando de una nueva forma, con la exigencia que se nos impone de no poner en riesgo la salud de los servidores judiciales, de los abogados y de los usuarios. Como resultado, creo que pues tenemos la suspensión de términos, se mantuvo permanentemente la atención de trámites relacionados con derechos fundamentales y progresivamente se han ido estableciendo excepciones a esa suspensión de términos que, como les decía, hoy van en más de unas 40 excepciones o actuaciones exceptuadas. Todas estas decisiones las hemos basado fundamentalmente en las capacidades institucionales con las que la rama judicial contaba, pero también con otras generadas en estos últimos 2 meses para responder a la contingencia. Entonces, en ese marco, el pasado 22 de mayo, expedimos el acuerdo 11566, en el que se mantuvo la suspensión de términos hasta el 8 de junio y se definió que se pondría en marcha un plan de normalización de servicios judiciales que preverá que existan o mantendrá, digamos, las condiciones para la prestación segura del servicio y que creemos que se tendrán que mantener mientras que subsistan esas razones de salubridad que así lo están ameritando, y en ese momento estamos construyendo ese plan precisamente. Justamente en esta semana evaluaremos formalmente las medidas que regirán a partir del próximo 8 de mayo. Desde mañana empezaremos las sesiones hasta el jueves que estamos citados, que cité al Consejo para adelantar esta discusión, y entre otros elementos que estamos teniendo en cuenta para la definición de ese plan de normalización, pues tendría que mencionar uno que quizás sea el más importante para mi gusto, que es el diálogo que se ha surtido en diferentes escenarios. De una parte hemos conversado y conocido y oído las preocupaciones de las altas cortes, del fiscal general de la Nación, del representante de funcionarios y empleados de la rama judicial, con quienes nos reunimos permanentemente en la Comisión Interinstitucional de la rama judicial. Adicionalmente, ese diálogo que hemos tratado de mantener y de potenciar y de solidificar con tribunales, con magistrados, con jueces, con los consejos seccionales, con los sindicatos, con el gobierno, con el legislativo, con abogados, litigantes y no litigantes, con la academia, con los estudiantes, con asociaciones, en general, con todos esos actores que tienen tanto que decir en relación con este servicio de justicia. Hay muchos espacios que los tiempos y las agendas no permiten hacerlo más, pero seguimos manteniéndolos y queremos mantener ese diálogo. Y digo que para mí que se hace el elemento más importante porque la experiencia de quien está viviendo la justicia es la que nutre mucho más las decisiones y las herramientas que desde el Consejo Superior de la Judicatura estamos tratando de entregar. Pero también al tiempo, pues por supuesto, estamos estudiando y valorando medidas tomadas en otros países, donde como hemos visto, la situación y las medidas adoptadas son muy similares a las que nosotros estamos viviendo. De hecho, mencionaba alguna vez que hay países que seguramente tienen unos sistemas de información más maduros que el nuestro y países que hemos revisado para este proceso de modernización de la rama judicial con sistemas más maduros, como les digo, con unas herramientas mucho más fortalecidas, pero que en todo caso en este momento se encuentran con los términos suspendidos y todos en proceso de generación de esos planes de reactivación que hemos revisado. Hay unas ideas muy interesantes en otros países, en la CONGIP también hemos hablado con
con los países europeos, con los latinoamericanos, y creo que de ahí también se pueden sacar unas buenas lecciones aprendidas. También, por supuesto, estamos teniendo en cuenta, y es un elemento que debemos estudiar, son las regulaciones del gobierno nacional sobre los municipios sin afectación de COVID, según los cuales, según información que recibimos del Ministerio del Interior, estaríamos hablando ya casi de 300 municipios que han sido autorizados para su reactivación, y tendríamos que evaluar qué impacto podría tener esa situación en relación con la prestación del servicio de justicia en el país. En términos generales, pues la pandemia nos ha traído la necesidad de generar muchas medidas de precaución que, como les digo, por el momento y con la información que tenemos, pensamos que deberán mantenerse. Y esa situación y ese análisis pues nos ha permitido alimentar la construcción de esas nuevas medidas que estaremos discutiendo esta semana para, a partir del martes, que entren a regir. Entre ellas diría yo que lo más importante que habría que llamar, sobre lo cual habría que llamar la atención, es que se continuará, por supuesto, potenciando el uso de las herramientas tecnológicas existentes, por supuesto también la creación de algunas nuevas, pero se mantendrá el envío de acciones de tutela y habeas corpus de manera electrónica, ojalá lo podamos ampliar, continuar con el trabajo en casa, seguramente combinado con el presencial de algún porcentaje progresivo, organizado y por turnos, que nos permita ir ajustando lo que no se puede aún hacer virtualmente con lo que eventualmente tengamos que hacer presencialmente, pero en todo caso siempre manteniendo unas reglas muy estrictas y muy especiales de acceso, es decir, para que el acceso más bien y la permanencia en las sedes no sea un riesgo para el porcentaje de servidores que eventualmente tengan que acudir a ellas. Por supuesto también si eventualmente algún ciudadano o abogado tuviera que asistir, como hasta ahora pues ha pasado, tiene que establecer algunos horarios, condiciones de atención al público, turnos que nos permitan asegurar pues todas esas condiciones de bioseguridad que el gobierno ha planteado y que todos conocemos muy bien. También creo que es muy importante tener en cuenta la generación de adecuadas condiciones de trabajo en casa, que tengan en cuenta la situación psicosocial de los servidores que están en casa. Tenemos que saber y tener en cuenta si los servidores judiciales están a cargo de hijos menores, de hijos en edad escolar, de adultos mayores, de personas enfermas, pero también tenemos que saber cuáles son las condiciones de trabajo en las casas, en términos de equipos, de conexiones, etcétera, porque todo esto, por supuesto, que está afectando y afectará y seguirá afectando la prestación del servicio. En términos generales... Doctora Alexandra, excúseme, gracias por su intervención. Ya volvemos a formularle una inquietud sobre este particular y de medidas concretas que esperan, por ejemplo, los abogados. Pero queremos preguntarle al doctor Hernando Herrera Mercado, que ha tenido la gentileza de asistir al programa y acompañarnos hoy. Y nos interesa porque es un observador externo a la mayoría de intervinientes que estamos aquí en la rama judicial. Por su trayectoria en el arbitraje, en los medios y sobre todo desde un organismo que es veedor de la Administración de Justicia. Doctor Hernando Herrera, ¿qué análisis hace usted de la manera como ha respondido la rama judicial y concretamente tanto el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia a esta coyuntura? Muchas gracias, doctor Tolosa. Quiero en primera instancia agradecer al presidente de esta corporación, al doctor Quirós, por supuesto a usted, al doctor Haroldo, también al doctor Octavio, esta muy amable y deferente invitación, a la doctora Margarita Cabello, a la doctora Diana Remolina, presidente del Consejo Superior, y amiga vieja, digo vieja no porque ella tenga muchos años, sino porque yo la conocí cuando ella era muy chiquita en el Ministerio de Justicia, y por supuesto también a mi muy brillante exalumno, el doctor Francisco Bernate. Yo quisiera señalarles que definitivamente para mí, y lo resalto así, es muy diferente esta invitación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que es sin lugar a dudas rasero, histórico e invaluable en nuestro país. Esta corporación ha sido vertiente fundamental, así lo creo yo,
de la jurisprudencia que ha enriquecido nuestro derecho y nuestra juridicidad. Y esta Corte, y hay que siempre decirlo así, es la que ha sido talanquera a los más grandes desafíos de nuestra democracia, como la ilícita incursión del paramilitarismo en la política, el narcotráfico en ella, o el conocido proceso 8000 y la corrupción de los aforados. Y a fe que ese papel protagónico, doctor Tolosa, y valeroso, se reconfirma en los sangrientos hechos y lamentables episodios de la toma del Palacio de Justicia, ese hecho que marcó desafortunadamente nuestra historia y también hizo brillar aún más esta heroica corporación que, por cierto, va a cumplir el próximo año, si mal no recuerdo, 135 años de fundación. Y por eso, permítame decirlo, con ocasión de esta relevante efeméride, y lo anticipo desde ya, en el marco de nuestra Cumbre de la Justicia, que como ustedes saben es un evento paradigmático que reúne a los distintos poderes y sobre todo a la justicia para servir de canal entre la ciudadanía y sus cortes para exponer sus principales logros, le vamos a otorgar la máxima distinción que otorga este principal centro de pensamiento del país y primero en materia de justicia a esta muy importante Corte Suprema. Con relación a su muy interesante pregunta, yo quisiera decir que es injusto a veces el parámetro comparativo que se establece entre la justicia arbitral y la ordinaria. Yo obviamente vengo del primer mundo, de ese mundo de la justicia arbitral, que déjenme decirlo así, como tiene una prestación eficiente en cuanto a gestión de recursos públicos, privados se refiere, pues indudablemente tiene un poquito más de holgura para la prestación de estos servicios. No es eso lo mismo que pasa con la justicia ordinaria, que hace ingentes esfuerzos, y yo sé que así lo hacen nuestros funcionarios judiciales, jueces y magistrados, para precisamente atender una demanda que se desborda y que además incluso tiene algunos déficits. Por ejemplo, bien lo saben ustedes que en Colombia por cada 100.000 habitantes hay un promedio, si acaso, de 11 jueces, mientras que el estándar internacional indica que se debe llegar más o menos a 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Y adicionalmente, si se quiere, también hay insuficiencia de recursos, porque así la Constitución, tan añorada, la Constitución del 91, haya dotado a la rama de mayor autonomía, eso no necesariamente se reflejó en más presupuesto. Y la justicia sigue siendo de alguna forma mendicante para que la chequera del Ministerio de Hacienda le asigne una partida digna. Por eso siempre seguiremos defendiendo esa propuesta fundamental de asignarle un porcentaje definitivo y fijo del Producto Interno Bruto del país a la rama, para que precisamente pueda comprender ese eficiente ejercicio. Dicho lo anterior, yo quisiera también señalar que no obstante ese déficit de recursos, es ejemplar la tarea que han desempeñado el Consejo Superior y la Corte Suprema de Justicia. Nadie, absolutamente nadie en el mundo estaba preparado para esta difícil coyuntura. Y también quisiera incluir ahí los grandes esfuerzos que la ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, desempeña en cuanto al fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos y es a una crisis que es heredada. Algunos piensan que el tema del hacinamiento carcelario surgió cuando la actual ministra llegó a ese despacho. Yo que presencié por haber trabajado con 3 distintos ministros de justicia, sé la problemática y las complicaciones que eso tiene para resolverlo de la noche a la mañana. En ese sentido, y no estando nadie preparado, las adecuaciones de prevalencia, como lo hizo el Consejo Superior, para en principio destacar que no se interrumpieran los trámites relacionados con tutela, nos parece que es un ejercicio absolutamente loable. Pero ya también lo comentaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también el presidente de la Sala Civil, el gran número de sentencias que sobrepasan las 3.000 que en este periodo se han emitido, lo cual habla precisamente de un ejercicio juicioso. Claro, si pensamos en lo arbitral, ahí la realidad, déjenme decirlo, es más que promisoria. Yo fui director del Centro de Arbitraje hace más o menos casi 20 años y ya en ese momento empezamos a utilizar tecnologías de punta y de gran posibilidad de interlocución entre apoderados y árbitros para precisamente surtir procesos de toda índole de manera mucho más flexible y mucho más rápida. Y por eso, con muy buen suceso, en la llamada Ley Inestrosa. Y así hay que decirlo porque fue la última obra del maestro Inestrosa en este mundo, la última obra intelectual, en la cual me consta además él rindió con absoluta altura intelectual para concretar el estatuto arbitral que hoy nos rige, la Ley 1563 del 2012, que con mucha razón se denomina la Ley Inestrosa y que precisamente prevé
en su artículo 23 el empleo de estas herramientas tecnológicas para surtir diversos trámites, tales como notificaciones, presentación de memoriales, desarrollo de audiencias, etc. Pero también habrá que decir que el Código General del Proceso, como ya también lo señalaba el presidente de la Corte, genera muchísimas posibilidades frente a la cantidad de normas que regulan el empleo de las tecnologías. El artículo 103 que se mencionaba por él, 105, 107, 111, entre otros. Desde ese punto de vista, los centros de arbitraje, especialmente me refiero al de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es el que más cotidianamente confronto, tiene una infraestructura tecnológica adecuada que le permite precisamente a un tribunal realizar todas las audiencias con una alta confiabilidad y adicionalmente sin ninguna interrupción. Así también debemos señalar que hasta este momento, según estadísticas de ese centro, a la fecha se registran más de 322 audiencias por telepresencia en más de 150 procesos arbitrales. Pero mucho también que ha valido la pena, teniendo en cuenta que los árbitros administramos finalmente una justicia de manera temporal o transitoria, el decreto expedido por el Gobierno Nacional, para el cual la ministra de Justicia desarrolló un papel clave para ampliar precisamente los términos para que no terminara feneciendo, si así se puede decir, la justicia arbitral en manos del tiempo. Desde ese punto de vista, quiero señalarles que esa justicia ha contado precisamente con recursos, como los que hoy en día requiere la rama judicial ordinaria, corriente, contenciosa en sus diferentes jurisdicciones, a efectos de cumplirle al ciudadano con esos compromisos. Desde el año pasado, ya me lo comentaba el doctor Álvaro Namén, la doctora Diana Remolina, también el doctor Álvaro Fernando García, también la doctora Gloria Estela Ortiz, en lo que la Corte Constitucional hace, el gran deseo de conseguir un crédito muy importante para efectos precisamente de concretar la introducción del denominado expediente electrónico para algunos o expediente digital. Pues bien, quiero decirles que la Corporación Excelencia de la Justicia será coequipero de ese deseo y de ese propósito que nos parece, debido a esta coyuntura, absolutamente invaluable y necesaria. Por cierto, también, doctor Tolosa, como usted muy bien ha señalado, nosotros nos corresponde hacerle una auditoría mesurada, sopesada a la rama, pero entre otras quiero resaltar que son la gran mayoría y muchas de las veces lo que tenemos que hacer como exaltar el buen hecho judicial. Y a veces, desafortunadamente, corresponde reclamar algunas condiciones que son irregulares. Pero en lo que hace de las altas cortes, yo me siento, y lo digo en lo personal, institucionalmente tranquilo, por las personas que están enfrente de sus oficios y que tienen además retos supremamente importantes. Quiero citar, ni me faltaba dos, el que le corresponde al Consejo de Estado en la conformación de la terna, de la nueva terna para el reemplazo de un magistrado, creo yo que lo ha sido de lujo, como el doctor Luis Guillermo Guerrero, para efectos precisamente que el Consejo de Estado conforme esa terna y el Senado llegue en ese escaño. Y la que le corresponde también a la Corte Suprema, al Gobierno y al Consejo de Estado para elegir y ternar un procurador en reemplazo del doctor Fernando Carrillo. Y ahí las altas cortes no se pueden equivocar, porque debo decirlo precisamente dentro del reporte y el objetivo de la transparencia, cómo nos ha dolido la muy desafortunada elección que en su momento se hizo para que recayera el control de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni más ni menos que el notario electoral en una persona que hasta la fecha y por sus trazas ha demostrado que no tiene la altura para llenar los zapatos que antes muy bien sí llenaron Juan Carlos Galindo o Carlos Ariel Sánchez, por solo citar esos dos ejemplos. Por eso, un compromiso de verdad definitivo desde nuestro programa Elección Visible para que esa sea una elección como siempre nos han tenido acostumbrados las altas cortes y por supuesto el gobierno de lujo. Debo decir en lo que hace del funcionamiento también concreto que esta crisis nos señala una oportunidad y creo que la oportunidad desde luego, como antes lo citaba, debe llegar desde lo tecnológico, desde luego que sí. El tema de la oralidad debe estar acompasado precisamente de una alta dosis de tecnología, pero también hay otro elemento importantísimo y es la revisión de nuestros códigos de procedimiento. Hoy en día, hablar de cosa juzgada es absolutamente utópico e inexistente. Yo comprendo y comparto la inquietud que a la Corte Suprema de Justicia le reflejó en pasadas semanas la decisión respetable, pero que algunos no compartimos, de la Corte Constitucional con relación a la inclusión
del principio de doble conformidad o de doble instancia de manera retroactiva para casos que ciertamente ya habían surtido bajo las normas procesales frente a forados en única instancia. Y también entiendo cuando a veces las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en un elemento fundamental que es la seguridad jurídica se caen por un simple pastorejo a manos de una tutela. Por eso desde ya consideramos, y sé que muy seriamente la doctora Margarita Cabello también lo está mirando en su proyecto de reforma a la justicia, que cualquier decisión de una alta corporación, que por cierto son órganos de cierre como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, requiera para esos efectos una mayoría calificada al interior de la Corte Constitucional y por supuesto de su sala plena. Y volviendo obviamente al tema de la reforma de los procedimientos, y en la medida en que no encontramos esa cosa juzgada, el derecho vale tanto así como certeza ella puede generar. Y por eso pensamos que hay que incrementar la posibilidad repito, porque obviamente entiendo la circunstancia que a veces rodea lo penal, que tiene un escenario que debe ser y que comparto garantista, como lo hemos hablado entre otras con el doctor Francisco Bernante, con el doctor Iván Cancino, con el doctor Camilo Sampedro y otros colegas que ejercen dignamente esa profesión en esa jurisdicción, que debe partirse la base en lo civil, en lo contencioso, si debe, por ejemplo, incrementarse la única instancia y si es suficiente o no la incursión de tantos recursos para que precisamente terminemos con una justicia que a veces nunca alcanza su resolución. Yo fui juez de la sección tercera del Consejo de Estado y a veces me daba grima o lástima estar firmando sentencias que le reconocía un derecho a una persona 20 años después, cuando ya de pronto no existía. Por eso hay que adelgazar los códigos de procedimiento y revisar precisamente si nos sobran recursos para garantizar más justicia. Ya lo decía un famoso procesalista admirado por todos, el doctor Hernando Davis Echandía, da lo mismo una justicia lenta como una injusticia rápida. Por lo pronto, pensamos que esta crisis es una oportunidad para la justicia y para que también cuente con los recursos dignos, como hoy en día lo cuenta la justicia arbitral, para precisamente dotar de una plataforma tecnológica que permita estar en el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Tolosa. A usted, doctor Hernando Herrera, por sus palabras. Sepa usted que este programa no adopta posiciones autoritarias, ni tampoco tesis dogmáticas, y está abierta al análisis, el programa y la Corte como organismo. Gracias por el enaltecimiento honroso que hace usted de la Corte Suprema por esa historia. Y sobre todo, gracias por sus palabras de solidaridad en el reclamo presupuestal para esta rama que ha sido víctima del Estado frente al aporte que pueda hacer para las necesidades de suplir justicia en el tema, y sobre todo en la comparación que hace usted en el derecho comparado de 11 jueces, 65 y en fin, múltiples necesidades. Doctor Haroldo, usted que ha estado atento y ha seguido el programa, ¿qué análisis le representa para usted? ¿Qué opina sobre el análisis que hace el doctor Hernando Herrera? Y me gustaría también cuál es cómo podemos decirle a la ciudadanía que tenga confianza en las nuevas tecnologías que está procurando poner al frente tanto el Consejo como la Corte Suprema y la Sala de Casación Civil para hacer útil la administración de justicia al usuario en estos tiempos de confinamiento. Doctor Haroldo. Bien, le doy el uso de la palabra sobre el particular entonces al doctor Octavio Augusto Tejero para que nos responda esa pregunta. Doctor Haroldo, ¿ya puede intervenir? Ya, listo. Ah, sí, bueno, listo. Entonces, doctor Luis Armando continúe, Tolosa, doctor Haroldo. Listo. Era que estas tecnologías a veces lo ponen a uno nervioso y tenía el micrófono apagado. Qué pena con usted. Bueno, no, me uno pues al saludo inicial que hizo
el doctor Luis Armando y el doctor Jorge, a todos nuestros invitados que hoy nos honran, a la ministra, al doctor Hernando, al doctor Francisco, a la doctora Diana, por supuesto, y a nuestros colegas de la Corte Suprema de Justicia y a todos los que hoy nos están siguiendo. Yo quisiera pues retomar un hilo conductor que une las intervenciones anteriores, y es que estamos frente a la posibilidad de hacer una nueva arquitectura en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de justicia y el rol y responsabilidades que tienen que cumplir cada uno de los que hacemos parte de esa justicia. Llámese usuario, llámese abogado litigante, llámese Ministerio Público, llámese Fiscalía, llámese juez, llámese magistrado. El rol que cumplimos. Esto nos conlleva a una nueva arquitectura en el sistema de justicia. Y esa nueva arquitectura a su vez nos lleva a un principio que he venido señalando en algunas conferencias que me han invitado, y es que tenemos que desaprender para volver a aprender. Es decir, tenemos que volvernos nuevamente a aprender cómo es que nosotros vamos a tratar de avanzar en el proceso de la aplicación de esta justicia digital. Sabemos que hay muchísimas dificultades y hay unas brechas enormes porque algunas personas, y puede ser también del sector judicial, sobre todo en la periferia, en aquellas zonas tan relejas como los llanos orientales, sí, y parte de la costa del Pacífico y costa atlántica, en que de pronto tengamos algunas dificultades, pero tenemos que reinventarnos para poder avanzar. Yo creo entonces que la responsabilidad que tenemos nosotros como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo con ese honor que nos hace el doctor Herrera, que nos compromete aún más en este proceso, doctor Herrera, tenemos que prestar un servicio, y el programa lo que quiere en el día de hoy y los programas anteriores es que el usuario y el abogado litigante se sienta tranquilo que la prestación del servicio de justicia continuará, y continuará dentro de los parámetros que nos permita esta justicia digital. Y yo creo que la justicia digital también permite un punto importante, que es la transparencia de los procesos. Y en ese orden de ideas, invitamos a todos los que tienen que cumplir un rol en que tengamos unas reglas de juego para podernos adecuar a esta arquitectura del sistema de justicia que tenemos que aplicar. Yo creo que ahí está, doctor Luis Armando Tolosa, el resumen más o menos de lo que han venido planteando nuestros invitados en el día de hoy. Gracias, doctor Haroldo, muy gentil. Mire, tenemos también aquí al doctor Francisco Bernate, quien nos ha acompañado en varios programas. Doctor Francisco Bernate, usted como abogado que ha estado atento a las medidas que ha tomado tanto el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal y en general las demás salas, el Consejo de Estado, usted desde el ámbito de los abogados y de la academia, ¿qué espera de la Corte Suprema de Justicia en estos tiempos que estamos enfrentando? Y dos, usted de una vez le hago una segunda pregunta. ¿Cómo pueden contribuir los abogados? ¿Qué actitud deben tomar todo el gremio de litigantes y profesores universitarios en el derecho frente a esta coyuntura? Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Bernate. Honorable señor magistrado Luis Armando Tolosa, honorables magistrados, doctor Quiroz, señor presidente de la Corte Suprema, señor magistrado Tejero, señora ministra de Justicia, doctora Diana Remolina y doctor Hernando Herrera. Para mí, Francisco Bernate, este es un momento muy especial. Me siento muy conmovido, me siento muy honrado. Ustedes son mis héroes, ustedes son personas a las que sigo, a las que admiro, y en lo personal me siento profundamente conmovido de estar en este espacio que les agradeceré toda la vida por esta oportunidad. Me siento muy orgulloso de estar acá, y este sin lugar a dudas es un día muy feliz para mí. Yo quisiera manifestarles que creo que Colombia no ha sido la excepción a lo que ha sucedido en el mundo. Creo que en el mundo los países que mejor han enfrentado esta crisis son aquellos que han tenido el liderazgo de una mujer. Y en ese sentido, el liderazgo que ha tenido la señora ministra de Justicia y la doctora Diana Remolina quedará marcado en la historia de nuestro país.
porque si algo tiene particular esta situación es que estamos viviendo la historia, es que estamos escribiendo la historia, es que estamos metidos en la historia y tenemos la capacidad de tomar las decisiones que marcarán el futuro de la humanidad, quizás como nunca antes lo habíamos visto, y yo creo que el caso de nuestra justicia ha estado más que a la altura. Y en ese sentido, señor magistrado, por supuesto, es un tiempo muy difícil, pero también es un tiempo que nos ha mostrado muchísimas oportunidades. Muchísimas oportunidades en la que primero debo resaltar la función que han cumplido los jueces de la República. Yo no puedo hablar más que por los jueces penales porque no conozco las demás jurisdicciones. Pero en el caso de los jueces penales hemos visto cómo con el apoyo de sus funcionarios, de los secretarios y de los demás funcionarios de los juzgados, rápidamente se implementaron a esto. Hoy en día, señor magistrado y doctora Diana Remolina, las audiencias se están haciendo. El famoso sistema penal aplazatorio ya no es tal, porque se nos acabaron las excusas para no hacer las audiencias, porque ya no tenemos que viajar y nos cancelan los vuelos, porque ya no hay trancones, porque ya no hay cruce de audiencias. Las audiencias se están haciendo. Los jueces han acudido al ingenio para poderse valer de la tecnología que utilizamos para celebrar los cumpleaños, para asistir a las reuniones de egresados, para hacer las audiencias. Ya haya habido un gran acierto a lo largo y ancho de Colombia. Los jueces han sido tremendamente creativos y han puesto a prueba su mística, que es una característica fundamental de quienes hemos ejercido la función jurisdiccional y es la mística. A los jueces no los mueve en la gran mayoría de los casos solamente el pago de un salario, sino verdaderamente el hacer patria, el hacer justicia, y en eso creo que han estado a toda la altura y hay que hacerles un reconocimiento. Esta situación en la que las audiencias se han tenido que hacer de manera virtual, ya lo decía el doctor Quiroz, ha puesto de presente la transparencia en la administración de justicia. Ya no se hace la justicia en los pasillos hablando entre jueces, abogados, procuradores. Ahora toca llegar preparado a las audiencias, porque hoy más que nunca las audiencias son públicas. Los jueces de Colombia se la han ingeniado y han creado perfiles en las redes sociales y han convocado a la comunidad a las audiencias. Y eso ha puesto a prueba más que nunca la transparencia y la oralidad. Esto sí es público, esto sí es transparente, aun cuando las decisiones no sean desfavorables, como me pasó hace 2 horas, en el que un juzgado convoca a la comunidad a una audiencia y me toman una decisión desfavorable, pero qué bueno que toda la comunidad estuvo convocada y que cuando alguien opina sobre lo que pasó allá es porque lo vio, no porque se lo contaron. Mire usted cuántos recursos nos hemos evitado los colombianos, señores magistrados y a la comunidad en general. ¿Cuánto nos han dejado de costar estas audiencias interminables que no se hacían, donde teníamos que esperar afuera a que se hicieran, cuando hoy las audiencias comienzan a la hora que está fijada, cada uno desde su lugar de trabajo? ¿Cuánto nos hemos ahorrado en desplazamientos? Señor magistrado, ¿cuántos abogados de provincia que no tenían la posibilidad, o funcionarios que no, o ciudadanos que no tenían la posibilidad de que su abogado lo correspondiente a los viáticos hoy son una realidad? ¿Cuánto talento no hemos descubierto a lo largo y ancho de Colombia en las capacitaciones que todas las agremiaciones profesionales han establecido y que hoy nos permiten tener abogados sumamente calificados? Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora ministra de Justicia cuando dice que aquí hay una dualidad entre derechos como el acceso a la administración de justicia y lo que nos decía el presidente de nuestra Corte frente al derecho que tenemos los abogados al trabajo y a recibir una remuneración, y cómo vamos a contraponerlo con el derecho fundamental a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente sano. Yo creo que lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es digno de admirar. Primero, aplicar un principio de precaución. Yo estoy seguro que el 8 de julio no van a estar abiertos indiscriminadamente los despachos judiciales en Colombia, que en el edificio Hernando Morales Molina no estarán los 14.000 usuarios que diariamente lo recorren, o los 4.000 de los juzgados de Palo Quemado, porque se ha privilegiado la opción de la vida. Pero aquí hay un camino que es la mitad. La justicia puede funcionar utilizando herramientas como esta, como el correo electrónico. Tal vez, señor magistrado, tengamos que revisar esto de la oralidad, porque ha llegado la hora de decirnos la verdad. La oralidad en Colombia es la lectura de los documentos y las horas oyendo las audiencias, mientras que, como vemos el trámite de la tutela por escrito, todo lo podemos leer en un instante y todo se hace por la vía electrónica. Tal vez es hora, doctor Hernando Herrera, de superar ese falso paradigma de la oralidad ahora que se habla de la reforma a los códigos de procedimiento. Considero que estoy de acuerdo, nadie estaba preparado para esta situación, pero esto ha puesto a prueba el ingenio, la mística, la honestidad
Y hoy en día tenemos la posibilidad de aplicar estas mismas herramientas en la jurisdicción civil, laboral, comercial y superar, señores magistrados, esta idea que de alguna forma habíamos en una intervención anterior, y es que para muchos de nosotros sí, la justicia arbitral es una especie de justicia de clase ejecutiva, y la que nos toca a los colombianos es la justicia de clase económica, donde ya hace mucho tiempo se implementaban este tipo de audiencias por medios virtuales, donde hacía ya mucho tiempo las sentencias y los laudos y las intervenciones se tramitaban por el correo electrónico. Pues qué bueno que esta pandemia nos ha mostrado la posibilidad de que somos capaces de cerrar las brechas entre unos y otros y que la tecnología nos lo habilita. Yo simplemente quisiera terminar haciendo un llamado para que privilegiemos la vida de los funcionarios, para que no expongamos a los funcionarios que son los que están 8 horas sentados en un espacio que muy seguramente no tiene las condiciones. Nosotros los abogados, por supuesto, necesitamos trabajar, pero la tecnología nos lo va a permitir sin lugar a dudas. Pero lo que no puede suceder es una apertura indiscriminada de los despachos judiciales. Estamos acostumbrados, y todos lo sabemos, a pasar los folios del expediente con la boca, y eso simplemente va a generar un contagio indiscriminado. Yo quiero decir que esta ha sido una maravillosa oportunidad que nos ha dado la vida a esta generación, que es mi generación, para dar seguramente tuvimos que dar hace muchísimo tiempo una justicia virtual, y lo estamos dando, y está funcionando, y estamos creyendo en esto, y lo estamos haciendo muy bien, de manera que lo que hay que hacer es simplemente continuar aplicando ese principio de justicia, a la necesidad de que haya una justicia, por supuesto, pero sin poner en peligro la vida. Claramente no es necesario esas audiencias con los unos sentados al lado de los otros discutiendo, cuando podemos tener este maravilloso espacio y sobre todo a salvo. Por decirlo de alguna forma, mi reflexión es: la justicia ha funcionado y no hay que tenerle temor a la virtualidad. El rol de profesores, litigantes y demás es el rol de entender que somos una especie de generación de transición. Quienes vienen abajo nuestro están totalmente familiarizados con este tipo de tecnologías. Nuestro reto a los estudiantes es invitarlos a que el WhatsApp o el Zoom no solamente es para hacer fiestas, sino también para trabajar. ¿Y cómo podemos potencializar el uso de la tecnología y de las redes en beneficio de una justicia pronta y cumplida? Yo les tiendo una generosa felicitación, una honesta felicitación a la Corte Suprema de Justicia, que no ha parado en su labor, al Ministerio de Justicia, que ha estado a la altura de las circunstancias, pero muy especialmente a usted, señora presidenta del Consejo de la Judicatura, que ha estado en todos los foros poniendo la cara, que ha estado en todos los espacios interactuando con los ciudadanos, dándole las respuestas a tantos interrogantes, cosa que entiendo no debe ser fácil, pero debo decirlo, hemos estado a la altura, vamos por el camino correcto, apostémosle a la virtualidad, que yo se lo digo, señor magistrado, prefiero 1000 veces defenderme ante la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura que defender mi vida en una unidad de cuidado intensivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Francisco Bernate. Muy interesante su intervención. Doctor Octavio Augusto, nosotros queremos, usted como conocedor del proceso, del Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, y también de los principios generales del Código Procesal Penal. ¿Por qué las nuevas tecnologías necesitamos que le indique a abogados, le indique a usuarios y a los jueces de todo el país? ¿Por qué las nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas nos permiten generar confianza legítima en el ciudadano y seguridad jurídica en las decisiones de quienes estamos adoptando el camino de la justicia digital? Gracias, doctor Tolosa, presidente de mi sala. Saludo a todos los participantes. Hubiera querido saludarlos uno por uno, pero el tiempo se nos agota. Solo para decir 2 o 3 cosas que creo que son fundamentales y que no son más que reiterar seguramente lo que muchos han venido exponiendo y lo que algunos han dicho hoy aquí. Esta crisis excepcional del mundo nos ha puesto contra las cuerdas
pero como hemos sostenido en otras oportunidades, es ocasión y ha sido ocasión para desarrollar también especiales habilidades y para desarrollar también otras herramientas. Esta nos ha puesto contra la pared, es cierto, pero de alguna manera nos ha permitido también salir adelante, nos ha permitido también salir, inventar cosas, nos ha permitido utilizar herramientas que habíamos abandonado o que por lo menos habíamos olvidado que existían. De manera que, bienvenida de alguna manera esta crisis desde ese punto de vista naturalmente y dentro de las limitaciones que corresponde. La Corte Suprema de Justicia ha estado a tono con las circunstancias y a tono con lo que está pasando. Y como tenemos que hacerlo todos los colombianos y todos los ciudadanos, y no hablando de Colombia, hablando del mundo, como tenemos que hacerlo todos los ciudadanos del mundo, aportarle a la solución de los problemas y no tanto aportarle a más problemas. La idea es solucionemos un poco hasta donde podamos y hasta donde cada uno tenga en sus manos, como lo acaba de decir el doctor Francisco, en palabras que me parecieron muy afortunadas. Es decir, si somos abogados litigantes, también podemos hacer algo, Si es el Consejo Superior de la Judicatura, obviamente lo ha hecho, eso es ampliamente conocido. Y por ejemplo, la Corte, que tiene una misión especial de unificación de la jurisprudencia, de interpretación y de integración de la normatividad, ha tenido también la oportunidad de venir diciendo cosas en este espacio excepcional y fundamentalmente dentro de las acciones de tutela. Eso yo creo que le ha servido al país y le sirvió al país. Y miren ustedes que las decisiones que se vienen tomando sobre las herramientas electrónicas desde noviembre del año pasado, por lo menos en la sala civil, son muy discientes de la idea que tiene la corporación acerca de la utilidad de estas herramientas, acerca de la utilidad de estos instrumentos con que contamos todos. No hace mucho, en una decisión de hoy, hace 15 días, la Sala Civil de la Corte avaló con fuerza y con fundamento y por unanimidad los estados electrónicos. Señores jueces, señores abogados litigantes, el estado electrónico es viable, es posible. El Consejo Superior de la Judicatura ya lo puso al servicio y muchos juzgados ya lo están utilizando. En el caso concreto, y lo menciono para ayudar a ilustrar a nuestros abogados y a nuestros jueces, lo menciono solo por esa razón. En el caso concreto, se expidió un estado electrónico y se cometió el error de en él insertar una fecha y hora distinta de la que decía el auto que había ordenado la citación a una audiencia. Y entonces había que mirar cómo se interpretaba. ¿Qué valía más, el contenido central del auto o lo que decía el estado electrónico? Y la Corte naturalmente tomó la decisión que todos ustedes están pensando, pero más allá de tomar esa decisión, lo que hizo fue darle un espaldarazo muy grande a la tecnología, a las herramientas tecnológicas, y decirle al país, mire, podemos utilizar los estados electrónicos, podemos hacerlo. Claro, hay que entender que tienen una fisonomía distinta al estado escrito, que había sido tradicional, y por tanto no podía quedarse en los requisitos exactos que el estado escrito tenía, sino que tenía que tener un requisito más, y era que el estado electrónico debía incorporar el núcleo central de la decisión. Bueno, pero sí, interesante. Pero la ideología que está detrás es la que es importante. Hay una ideología de efectividad del servicio de justicia. Hay una ideología de respeto a la seguridad jurídica. Hay una ideología de respeto al ciudadano. Hay una ideología de eficacia y de eficiencia de la rama judicial.
De manera que, por ejemplo, en esa decisión, insisto que la traigo como ejemplo para todo el país, lo que se quiso fue decirle al país, podemos utilizar las herramientas electrónicas, pero naturalmente hay que adaptarlas a las circunstancias. Si bien antes hacíamos estados con algunas limitaciones que estaban escritos y puestos en las secretarías de los juzgados, ahora podemos hacer estados electrónicos, pero que contengan toda la información pertinente. ¿Para qué? Para respetarle al ciudadano, para respetarle al usuario de la justicia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la confiabilidad, la confianza, en fin, todos estos elementos. Insisto que entonces la Sala Civil de la Corte y la Corte, yo sé que la Corte toda y las Cortes en general han estado a tono con las circunstancias y vienen dando los pasos que se necesitan para la utilización de estos medios que resultan interesantes, importantes y muy útiles en estos momentos especiales. Y seguramente con ellos nos acostumbraremos hacia el futuro a una mejor utilización. Gracias, presidente. A usted, doctor Octavio Augusto. Estamos concluyendo este programa. Desafortunadamente, tenemos muchas preguntas y no hay tiempo por las ocupaciones de todos los intervinientes, por la red, en fin, para oírlos. Pero queremos hacerle una última pregunta a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, porque es inquietud de abogados, de funcionarios judiciales, en fin, que hemos oído y es frecuente, y es ¿cuándo se levantan íntegramente los términos o cuándo podemos esperar que se pueda acudir a las sedes judiciales por parte de jueces, de usuarios, de la Administración de Justicia? Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias, doctor Tolosa. Gracias por sus palabras a todos y cada uno que han reconocido ese trabajo del Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto que trataremos de honrar ese reconocimiento que ustedes están haciendo y por supuesto de superar y de llenar todavía las expectativas y cualquier falencia que por supuesto sabemos que todavía existe y que estamos tratando de llenar. Doctor Tolosa, sobre la pregunta concreta que usted me hace, justamente, como les decía, mañana y el jueves iniciamos esa discusión sobre qué va a pasar a partir del martes, cómo va a pasar, cómo se va a movilizar el tema de los términos judiciales, de la suspensión de los términos judiciales, si vamos a seguir ampliando las excepciones que hemos manejado hasta ahora, o cómo, o sea, hacer algunas diferenciaciones, como les decía, atendiendo algunos criterios, tal vez el tema de los municipios no COVID, pero esas discusiones justamente van a tener ese espacio y escenario en el Consejo Superior de la Judicatura el día jueves. Lo que quisiera resaltar, doctor Tolosa y todos, es que, como les decía, no creo que las condiciones actuales nos permitan hacer unas decisiones tan radicales como pensar que a partir del lunes vamos a estar todos en las sedes con aglomeraciones. Ustedes saben, las sedes judiciales tienen unas condiciones actuales que trataremos de superar, por supuesto, pero que por supuesto no se compadecen de las necesidades de protección que nos está exigiendo esta situación. Creo que el trabajo virtual con el uso de las herramientas va a tener que seguir primando, es lo que la información nos permite como concluir, y de pronto con una combinación con algo presencial para atender esas tareas básicas y mínimas que están exigiendo la presencialidad y que ya los despachos judiciales y los jueces han empezado a abordar con todas las medidas de protección, pero los despachos están yendo por turnos a escanear los documentos, al margen de que estemos trabajando paralelamente en el diseño de un plan de digitalización que permita superar pues en grueso esa dificultad y que cierre esa brecha entre la realidad que tenemos y el expediente electrónico que vamos a tener y que queremos tener y sobre el que hemos estado trabajando. Por supuesto, esa presencialidad, ya algunos en materia penal
pues nos llevan mucho camino. Los jueces penales están utilizando las herramientas tecnológicas al máximo, haciendo audiencias virtuales con todas las herramientas, y en los casos incluso excepcionales en donde ellos han visto la necesidad de hacerlo presenciales, las han movilizado con todas las precauciones del caso. Pero los directores del proceso, o los jueces, ellos están todos manejando y están manejando esa situación de esa manera, y tendremos que generar esos canales presenciales mínimos y básicos para que podamos empezar a reactivar esa atención presencial que, pues, lamentablemente en este momento hay algunas actividades que no podemos atender virtualmente y que se terminan volviendo, pues, unos cuellos de botella para la atención. De manera que esas decisiones las tomaremos entre mañana y pasado mañana, pensando pues con una cantidad de elementos que me gustaría hablar, pero sé que no tenemos el tiempo para hacerlo. Seguramente en otro escenario se puede hablar con más detalle de todos los avances en esas herramientas ágiles de transición que nos permitan superar esos cuellos de botella, como para la erradicación o el reparto de los documentos, para la gestión procesal, la gestión documental, etcétera. Pero, pues, doctor Tolosa, las condiciones básicas de la toma de decisión siempre van a estar cruzadas por la necesidad de proteger, como le digo, no solo a los servidores, sino también a los usuarios y a los ciudadanos que se relacionan con nosotros, y potencializar las herramientas con las que ya contamos y generar nuevas que nos permitan llenar esos vacíos que nos han impedido hasta ahora hacer este levantamiento global, o esta reactivación total de las actividades. Entonces, pues simplemente cerraría diciéndoles que vamos a tratar de ser muy ágiles, y muy ágiles sobre todo en la comunicación de la información, porque sabemos que todos lo están esperando, y tengan la seguridad que le estamos apostando que las decisiones que tomemos sean las mejores para los abogados, que sabemos que están muy pendientes de este tema, para los servidores, que también están preocupados por su seguridad y por las de sus familias, y en eso avanzaremos, como le digo nuevamente, en estos días que están por venir. Muchas gracias, doctora, a usted, y por supuesto a todos ustedes, doctor Jorge Luis Quirós Alemán, presidente de la Corte Suprema, por habernos acompañado hoy en este programa, a los doctores Octavio Augusto Tejero, al doctor Haroldo Wilson Quirós, por haber asistido, a la señora ministra por haber retornado a su programa desde el 2017, también al doctor Francisco Bernate por habernos acompañado hoy, la gentil presencia de la Corporación Excelencia de la Justicia con el doctor Hernando Herrera por su gran apoyo y sus análisis pertinentes al tema. Germán tiene el uso de la palabra para que cierre el programa. Doctor Tolosa, a nosotros nos complace haberles llevado este interesantísimo diálogo con la justicia, con estos invitados y estos magistrados de lujo que, como lo hemos podido observar, nos estamos acercando a las soluciones definitivas en que está planteando los nuevos desafíos del siglo XXI. Un poco apresurados por la pandemia, y atacados quizá, pero nos damos cuenta que estamos llegando a consensos y que las cosas se están haciendo correctamente. Esto nos complace llevarlo a ustedes, y los esperamos en un nuevo diálogo el 7 de julio. Martes 7 de julio esperamos nuevamente tener muy buenos invitados como los hemos tenido hoy. Muchas gracias y buenas tardes.